Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a desgranar una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Por qué? ¿Quién nos recuerda la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus? ¿Esa chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a cada capítulo? Pues resulta que detrás de esa magia, hay una historia que no muchos conocen, una historia donde, al parecer, uno de nuestros protagonistas no estaba tan convencido de embarcarse en la aventura como el otro. Hoy en este vídeo vamos a intentar desentrañar cómo Can Yaman, el galán turco que conquistó al mundo, convenció a Demet Özdemir de que Erkenzicus era el proyecto de sus vidas, incluso cuando ella, supuestamente, tenía sus dudas. Así que si te gusta el drama detrás de cámaras, las historias de cómo nacen los éxitos televisivos y, por supuesto, si eres fan de esta pareja icónica, te invito a que te quedes hasta el final y si aún no lo has hecho, aprieta ese botón de suscripción para no perderte nada. Hablar de Erkenzicus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países, es hablar de un fenómeno. Una comedia romántica que se convirtió en un auténtico bombazo internacional, lanzando a la fama mundial a sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se convirtieron en la pareja del momento y las redes sociales ardían con cada publicación, cada entrevista, cada rumor. La serie no solo cautivó al público turco sino que también trascendió fronteras, convirtiéndose en un éxito en numerosos países de Europa, América Latina y Oriente Medio. Los fans se enamoraron perdidamente de la relación entre el fotógrafo bohemio Can y la joven aspirante a escritora Sanem, y su dinámica en pantalla se volvió adictiva. Pero como en toda buena historia, detrás de las sonrisas y los momentos de idilio en pantalla, a menudo hay luchas, inseguridades y decisiones cruciales. Y aquí es donde entra nuestra intriga principal. Se rumorea, se comenta, se susurra en los círculos de la industria turca, que Demet Özdemir, a pesar de su posterior éxito rotundo, no estaba convencida al principio de aceptar el papel de Sanem. ¿Por qué? Bueno, las razones son varias y francamente bastante comprensibles. Imaginemos la situación. Demet Özdemir ya tenía una carrera sólida en televisión, había participado en varias series exitosas, y quizás buscaba un proyecto que realmente la desafiara, algo diferente a lo que venía haciendo. Erkenzicus era una comedia romántica, un género popular, sí, pero quizás ella sentía que ya había explorado ese terreno y anhelaba un rol más dramático o complejo. Es normal que un actor, después de haber alcanzado cierto nivel de reconocimiento, busque roles que le permitan expandir su rango y demostrar su versatilidad. Los géneros repetitivos, por muy exitosos que sean, pueden llegar a ser limitantes. Además, hay que considerar el enorme peso que representa protagonizar una serie que se espera que sea un éxito masivo, la presión mediática, las largas jornadas de rodaje, no es una decisión que se tome a la ligera. Una serie de este tipo puede significar varios años de compromiso, y las expectativas de la audiencia y de la crítica son altísimas. Quizás se sentía cómoda en su zona de confort y la idea de salir de ella, de asumir un rol tan exigente y con tantas expectativas, le generaba cierta aprensión. La transición de un género a otro o la interpretación de un personaje que se sale de lo habitual puede generar inseguridades, especialmente cuando el éxito anterior ha sido tan significativo. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. El actor que para ese entonces ya empezaba a despuntar, pero que con Erkenzicus se consolidó como una estrella de talla mundial, parece haber jugado un papel fundamental. Se dice que Can estaba increíblemente entusiasmado con el proyecto desde el principio. Él vio el potencial de la historia, la química que podía surgir con su coprotagonista, y quizás, solo quizás, ya sentía esa conexión especial con Demet antes incluso de que empezaran a filmar. Los actores suelen tener una intuición para identificar un buen guión y para sentir la sinergia con sus compañeros de reparto. Cuando un actor está apasionado por un proyecto, puede ser un motor increíble para convencer a otros. Su entusiasmo contagioso, su fe en la historia y su confianza en la colaboración son factores que pueden inclinar la balanza. ¿Cómo se imaginan que fue esa conversación? Podemos especular, claro está. Can, con su carisma y su energía arrolladora, debió haberle transmitido a Demet su visión, su entusiasmo. Quizás le dijo algo como: Demet, esta historia es increíble. Tenemos la oportunidad de crear algo realmente especial, algo que conecte con la gente de una manera única. Y contigo a mi lado, sé que podemos lograrlo. Esta frase, cargada de convicción, apela a la colaboración y al
Potencial compartido. A lo mejor le resaltó la oportunidad de explorar la evolución de Sanem, de un personaje soñador y un poco torpe a una mujer fuerte e independiente, con sus propios objetivos y pasiones. El desarrollo del personaje a lo largo de la serie es un atractivo importante para cualquier actor, y Khan, al vislumbrar este arco narrativo, pudo haber destacado su potencial para Demet. Le pudo haber explicado cómo Sanem pasaría de ser una chica que se deja llevar por las circunstancias a una mujer que lucha por sus sueños y toma las riendas de su vida, lo cual es una narrativa poderosa y con la que muchas mujeres se pueden identificar. Las fuentes cercanas a la producción, y los rumores que circularon en ese momento, sugieren que Khan se involucró activamente en el proceso de convencer a Demet. No solo se trataba de su propio interés en el papel, sino también de su creencia en el proyecto y sobre todo, en la dupla que formarían. Es posible que Khan haya enfatizado la importancia de la química entre los protagonistas en una comedia romántica, y que él sentía que esa química con Demet sería innegable. Y miren, después de verlos juntos, ¿quién podría negarlo? Esa complicidad, esa forma de mirarse, esas sonrisas, era pura magia. La química en pantalla es un elemento intangible pero fundamental, especialmente en este género. Khan, con su percepción aguda, pudo haber identificado esa chispa latente entre ambos y haberla utilizado como argumento para convencer a Demet de las posibilidades artísticas y del impacto que tendrían como pareja en la pantalla. No se trata solo de actuar, sino de la conexión que se crea entre los intérpretes y cómo ésta se proyecta hacia la audiencia. Además, Khan Yaman es conocido por ser un actor muy entregado, apasionado por su trabajo y con una gran capacidad de persuasión. No me extrañaría que haya compartido con Demet sus propias ideas sobre cómo abordar los personajes, cómo hacer que sus interacciones fueran lo más naturales y creíbles posible. Tal vez le habló de las escenas que más le emocionaban, de los momentos que creía que resonarían con la audiencia. Es posible que le haya planteado su visión de la relación entre Khan y Sanem, no solo como un romance, sino como un viaje de autodescubrimiento para ambos, influenciado por la presencia del otro. Y es que cuando alguien te muestra esa pasión y esa convicción, es difícil no contagiarse. La energía de un actor comprometido puede ser muy motivadora para su coprotagonista, especialmente cuando se trata de un proyecto de gran envergadura. Pensemos también en el guión en sí. Si bien Demet podía tener dudas sobre el género, es muy probable que el guión de Erkenci-Kuş tuviera elementos que la cautivaran. La historia de Sanem con sus sueños de ser escritora, su lucha contra la rutina y las expectativas familiares, sus tropiezos y sus grandes aciertos, es un personaje con mucho potencial. Quizás al leerlo más detenidamente Demet se dio cuenta de que Sanem era más profunda de lo que pensaba, que tenía matices que le permitirían demostrar su talento actoral de una forma nueva. La protagonista de una comedia romántica no tiene por qué ser un personaje plano. Sanem, con sus imperfecciones, sus aspiraciones y su evolución, ofrecía una rica paleta para la interpretación. Y en ese proceso de reevaluación, la insistencia y la visión de Khan, sin duda, habrían sido un factor importante. La perspectiva de un colega en quien se confía, sobre las potencialidades de un personaje, puede ser esclarecedora. Otro punto clave podría haber sido la confianza que Khan transmitió. A veces, cuando uno está inseguro sobre un proyecto, la confianza de tu compañero de escena puede ser un salvavidas. Si Khan le mostró una fe inquebrantable en que juntos harían algo grande, que él estaría ahí para apoyarla, que la complementaría a la perfección, eso debió haber sido un gran incentivo. La idea de emprender un viaje tan grande de la mano de alguien que cree firmemente en el éxito y en la pareja que forman es, sin duda, muy tranquilizadora. La seguridad de un compañero puede disipar muchas dudas. Saber que no estás solo en esta aventura, y que cuentas con alguien que confía plenamente en tu talento y en la química entre ustedes, puede ser un gran impulso para aceptar un desafío. Y no podemos obviar el factor de la producción. Erkenci-Kuş fue una serie producida por una de las grandes casas productoras de Turquía, y eso siempre implica un respaldo importante, una inversión considerable y por lo tanto, un gran potencial de alcance. Quizás al ver el calibre de la producción, la seriedad con la que se abordaba el proyecto y la confianza de Khan, Demet se convenció de que las dudas iniciales eran infundadas y que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Las grandes producciones a menudo ofrecen un ambiente de trabajo profesional y recursos que facilitan el desarrollo de la serie, lo que puede ser un factor decisivo para un actor experimentado. Hay que recordar también que el éxito de una serie no depende solo de los actores principales, sino de un equipo completo.
Sin embargo, la química entre los protagonistas es, en el género de la comedia romántica, el pilar fundamental. Y parece que Khan y Demet tenían esa química secreta, que hizo que su relación en pantalla fuera tan creíble y tan adictiva para los espectadores. Quizás Khan fue el primero en percibir esa chispa y supo cómo cultivarla, cómo transmitirle a Demet que juntos podían crear algo mágico. La capacidad de Khan para ver el potencial de esa conexión y para comunicárselo a Demet, de manera que ella también pudiera sentirlo, fue probablemente crucial. Además, pensemos en la evolución de la propia industria. Las series turcas han ganado muchísima popularidad a nivel mundial. Y Erkencikus fue sin duda una de las series que impulsó aún más esa tendencia. Tal vez al principio la idea de protagonizar una serie de larga duración en Turquía, con el ritmo de rodaje que implican, podría haber sido desalentadora. Pero el potencial de alcance internacional, de conectar con audiencias en todo el mundo, debió ser muy atractivo y Khan, con su visión de futuro, debió haberle transmitido a Demet esa dimensión global del proyecto. La proyección internacional de las series turcas ha abierto puertas a los actores y ha incrementado el valor de los proyectos, convirtiéndolos en plataformas para el estrellato global. En resumen, aunque los detalles exactos de cómo Can Yaman convenció a Demet Özdemir para protagonizar Erkencikus siguen siendo un poco nebulosos y alimentan la especulación, todo apunta a una combinación de factores: el carisma y la pasión de Can, su creencia inquebrantable en el proyecto y en la dupla que formarían, y quizás, una mejor comprensión por parte de Demet del potencial y la profundidad de su personaje una vez que se adentró en el guión y en la visión de su compañero. Fue una suma de voluntades, de talentos y, sobre todo, de esa chispa innegable que hizo que Erkencikus se convirtiera en el fenómeno que todos conocemos. Una historia que nos recuerda que detrás de los grandes éxitos, a menudo hay decisiones difíciles, convicciones férreas y, por qué no decirlo, un toque de persuasión que puede cambiarlo todo. La suma de la intuición de Can sobre el proyecto y su capacidad para transmitir su entusiasmo, junto con la evolución de la percepción de Demet sobre el personaje y la serie, crearon las condiciones perfectas para el éxito. Y ahí lo tienen, amigos. Una mirada un poco más profunda a una historia que, quizás, muchos de ustedes no conocían. La historia de cómo la magia de Erkencikus comenzó, y cómo la insistencia y el talento de Can Yaman pudieron haber sido la clave para que Demet Özdemir nos regalara una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Es fascinante pensar cómo las decisiones de los actores y la dinámica entre ellos pueden influir en la trayectoria de una serie y en el impacto que ésta tiene en la audiencia. Erkencikus es un testimonio de la importancia de la conexión entre protagonistas, de la visión de un proyecto y de la voluntad de apostar por algo que a primera vista podría generar dudas. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can tuvo un papel tan crucial? ¿O ustedes también tuvieron dudas al principio sobre la serie? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. No se queden callados. Siempre es enriquecedor conocer diferentes perspectivas y debatir sobre estas fascinantes historias del mundo del entretenimiento. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que a nosotros nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar trayéndoles estas anécdotas y análisis. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con esos fans de Can Yaman y Demet Özdemir que seguro disfrutarán de esta anécdota. Queremos que esta comunidad crezca y que más personas puedan acceder a este contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias interesantes preparadas para ustedes, y no querrán perdérselas. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.